Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy voy a estar hablando acerca de Ancelotti y la selección brasileña. Algo que parecía totalmente confirmado, que una vez finalizada la Liga Española se iba a mudar a la selección de Brasil para dirigir a sus grandes figuras rumbo al Mundial 2026, hoy en día está completamente caído. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Qué va a ser de Ancelotti a futuro? ¿Qué va a pasar en el Real Madrid y en la selección brasileña? Bueno, todo eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. El acuerdo estaba cerrado en un 90% y en la Confederación Brasileña de Fútbol celebraban haber podido fichar a Ancelotti en un momento crítico del seleccionado. Esto es lo que se decía y lo que se hablaba una vez que se consumó la derrota del Real Madrid en la final de la Copa del Rey y una vez de que evidentemente tras esa derrota se empezó a especular y mucho que Ancelotti no iba a continuar en el cargo de entrenador del Real Madrid de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta el fracaso en Champions, el fracaso en Copa del Rey y que en la Liga estaba bastante distante del Barcelona, que es hoy en día quien está puntero. El deseo más grande de Ednaldo Rodríguez, el presidente de la CBF, estaba consiguiéndose luego de años de negociaciones y de insistir por tener al italiano vestidos con los colores de Brasil. El contrato a firmar era hasta 2030, es decir, 2 Copas del Mundo, la del 2026, la del 2030 y finalizaría su contrato, y también una Copa América en el medio por disputarse. Sin embargo, en las últimas horas el estallido fue absoluto y la selección brasileña parece haber quedado a la deriva. La información que surge tanto en Brasil como en España es que el acuerdo entre Brasil y Ancelotti colapsó totalmente por distintos factores. Uno de los principales desencuentros sucedió por una condición que en Brasil creían no iba a ser ningún problema. La CBF pretendía que Carlo Ancelotti resida en Brasil, pero el técnico italiano se llenó de dudas principalmente por cuestiones familiares. El máximo organismo del fútbol brasileño se mostró preocupado por las posibles críticas que esta situación podía llegar a generar. Imagínense tener un técnico que no vive en el país que está dirigiendo, que no mira el fútbol local y que solamente viaje para los partidos de eliminatoria 1 o 2 veces al año. La verdad que hubiese sido bastante raro teniendo en cuenta el salario que iba a cobrar Carlo Ancelotti. No obstante, el factor determinante para que el acuerdo termine de colapsar fue la postura del Real Madrid, que en este caso sería el tercero en discordia. A pesar de las versiones que surgían desde el club, el Real Madrid entiende que la imagen se puede ver dañada por presentar a un entrenador interino en el Mundial de Clubes, por lo que Carlo Ancelotti va a tener que dirigir al equipo en los Estados Unidos. En principio la idea del Real Madrid era prescindir de Ancelotti una vez que terminaba la liga, sea cual sea el resultado. Real Madrid campeón, Barcelona campeón, sea cual sea, terminadas las jornadas que restan de la Liga Española, Ancelotti le iban a dar la mano, muchas gracias por todo lo logrado, y se iba a ir a su casa y evidentemente era libre. Iban a hacer un interinato con Santiago Solari en el Mundial de Clubes, el argentino que jugó en el Real Madrid y que ya dirigió en una etapa al conjunto merengue, y terminado recién ese torneo, iban a presentar el nuevo entrenador que todos los cañones apuntaban a que iba a ser Xabi Alonso, y probablemente lo termine siendo. Pero la realidad es que los altos mandos, es decir, Florentino Pérez a la cabeza, no estaban de todo convencidos con esta idea. Un mal papel en el Mundial de Clubes, más allá que es un torneo nuevo y que todavía no sabemos qué trascendencia va a tener, podría afectar la imagen de la directiva. Y además, honestamente, si tenés a Ancelotti como técnico que vaya a dirigir Santiago Solari, roza lo poco serio. Por lo cual, lo que después de la Copa del Rey parecía un hecho, ahora el Real Madrid ha cambiado su postura y quiere que el italiano siga hasta después del Mundial de Clubes y dejarlo ir recién para presentar a Xabi Alonso cuando ya esté todo confirmado. El punto es que en el Real Madrid se indignaron porque Ancelotti viajó a Londres para reunirse y acortar todo con Diego Fernández, que es uno de los emisarios principales que tiene la Confederación Brasileña de Fútbol. Son muchos los directivos que ahora no quieren dejar salir a Ancelotti para interferir justamente con esta negociación, con el agregado de que el italiano habría pedido cobrar todo el contrato, algo que Real Madrid se niega por completo. Este cambio de ruta fue un golpe demoledor para la selección brasileña.
Ednaldo, quería que Ancelotti dirigiera contra Ecuador y Paraguay en principios de junio, que era la próxima doble fecha antes del Mundial de Clubes, pero posterior a que finalice la Liga Española, algo que evidentemente no va a ser posible. Por lo cual, a día de hoy, la negociación Brasil y Ancelotti está completamente caída. Pero además, falta una parte más de la historia que muchos creen también puede llegar a ser uno de los principales motivos para que Ancelotti se haya echado para atrás. Hay una oferta tremenda desde Arabia Saudita por el italiano. En las últimas horas del martes de esta semana, los actos directivos de un club del fútbol árabe se contactaron con el entrenador y le ofrecieron 50 millones de euros por temporada. Algo impactante teniendo en cuenta, por ejemplo, que Brasil le iba a pagar 9 millones de dólares por año, es decir, 41 millones más es lo que le ofrecen en Arabia. En ese contexto el acuerdo se derrumbó. En Brasil no se recuperan, la verdad, de esta situación y según informa Globo Sport, la negociación no se va a reflotar porque realmente los directivos sienten que Ancelotti los ha humillado, que ya estaba todo preparado para anunciarlo, que el acuerdo era definitivo, que les había dado su palabra y finalmente se terminó echando hacia atrás. La conversación en Brasil ahora es otra. ¿Quién va a ser el técnico de la selección a partir de junio o quién va a ser evidentemente quien se haga cargo del equipo? Y ahí empieza a crecer mucho la imagen de Jorge Jesús, que hoy en día justamente dirige en el fútbol árabe, pero que claro, no lo querían llevar porque es un técnico que no tiene buena relación con Neymar, una de las figuras de la selección brasileña, pero evidentemente en este contexto donde no hay muchos nombres, donde no abundan los grandes técnicos y Ancelotti se termina yendo hacia atrás en su decisión, todo parece apuntar al técnico portugués. Hay que ser claro acá, para mí hay muchas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, para mí Ancelotti nunca la idea de irse a Brasil le convenció por completo. Un entrenador que nunca ha dirigido selecciones, que no conoce ese ritmo, irse a dirigir al fútbol sudamericano, donde ha dirigido toda su vida en Europa, y además irse a vivir a Brasil, era raro. La verdad es que a todos nos sorprendía que Ancelotti tome esa determinación, pero claro, como Brasil es una gran selección, quizás por una cuestión de ir por lo deportivo, dirigir su primer mundial, con expectativas de hacer un buen papel, se podía llegar a dar. Pero la verdad es que Ancelotti uno lo vincula mucho más a la selección italiana, a la selección inglesa, si quieren, pero la selección brasileña sonaba bastante raro. Lo segundo y fundamental fue la aparición de la figura de Florentino. Cuando uno creía que tenía el camino allanado a Ancelotti si se quería ir y por todo lo que ha sido su etapa en el Real Madrid le iban a agradecer y lo iban a dejar marchar, Florentino dijo no, amigao, acá vos si te vas perdés tu contrato y te vas a ir gratis, algo que Ancelotti no tenía previsto. La idea era que lo dejen ir, entre comillas, básicamente lo echen del club, le paguen lo que restaba de contrato, así el Real Madrid podía traer un nuevo técnico de cara a la próxima temporada, que iba a ser Xabi Alonso. Pero claro, a Florentino no le gustaron las formas, no le gustó que ya se reunió con la gente de Brasil, no le gustó que estén anunciando que Ancelotti iba a ser el nuevo técnico de Brasil, cuando todavía el Real Madrid está en competencia, porque si bien está a 4 puntos del Barcelona, tiene opciones de ganar la liga. Se calentó y dijo, no, vos vas a dirigir el Mundial de Clubes y recién ahí, si vos querés cobrar todo, te podés ir. Y no me parece mal, porque Ancelotti sigue siendo el técnico del Madrid y se viene un torneo importante, un Mundial de Clubes donde el Madrid tampoco puede hacer papelones de quedar afuera en la primera fase. Y lo tercero y fundamental es lo último que les mencionaba. Con la aparición de esta oferta de Arabia, Ancelotti se va a dirigir un año al fútbol árabe, a cualquier equipo, que seguramente va a tener algún que otro jugador interesante en el plantel y va a cobrar lo que no cobró en su vida. Entonces creo que se fue dando todo un conjunto de factores que quizás una primera decisión, un primer sí, que no estaba del todo convencido, después se terminó echando para atrás y evidentemente quedó muy mal con la gente de Brasil que hoy en día siente que los han humillado. Pero veremos en los próximos días y en las próximas semanas cómo sigue evolucionando esto. A mí me cuesta creer, primero, que después de esto Ancelotti termine yendo a Brasil, pero al mismo tiempo me cuesta creer que se vaya a quedar en el Real Madrid. Yo estoy convencido que Ancelotti la próxima temporada no va a dirigir en España y que este simplemente fue un capricho de Florentino para no hacerle tan fácil la salida. Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.